Bienvenidos nuevamente a Estructura Socioeconómica de México. El día de hoy vamos a adentrarnos en materia. Si ustedes recuerdan los videos anteriores, vimos una introducción a el periodo histórico en el que en México se tomaron las mejores decisiones de su tiempo, de toda su historia, tanto económicas como sociales. Había una correcta distribución de la riqueza, se tomaban correctas decisiones políticas que beneficiaban a todos los mexicanos, se veía una igualdad realmente de derechos y sobre todo pues en política económica México crecía mucho gracias a lo que conocimos como el milagro mexicano. Recordemos que en el video anterior vimos las políticas económicas que se van a dar dentro de este periodo conocido como el Milagro Mexicano, que si ustedes recuerdan, abarca de 1940 a 1970. Durante este periodo, el Milagro Mexicano, de 30 años, entre el 40 y el 70, vamos a ver cómo se aplicaron en México diversas políticas económicas, como lo vimos en el video pasado, el estado de bienestar, la sustitución de importaciones, el desarrollo compartido, el acelerado, etcétera. El día de hoy toca a el estado de bienestar. Bien, como su nombre lo indica, el estado de bienestar es similar a una política mercantilista en donde el Estado se hace cargo de los servicios que requiere su propia nación, su propio pueblo. En este caso, el estado de bienestar en México es el momento histórico en el que en México se van a empezar a crear instituciones eh, ya no tanto económicas como la creación de bancos o la creación de Banjico o sobre la educación, que de hecho también eso sería un estado de bienestar. Pero si vimos, por ejemplo, con los periodos de Plutarco Elías Calles y el Maximato, vemos que las instituciones que se van a crear en este periodo postrevolucionario son principalmente instituciones que se necesitan económica y legalmente hablando para que México avance en lo político, se consolide como un país fuerte, se pacifique principalmente. Y después ya con Tata Cárdenas, Lázaro Cárdenas, 1934, se empieza a ver una tendencia a crear ahora instituciones, ya no solamente instituciones legales, no solamente instituciones financieras para que el país crezca económicamente, sino que se empieza a ver realmente una política de estado de bienestar, es decir, una política enfocada a que el pueblo viva bien, a que el pueblo tenga lo necesario para vivir y vivir bien. Entonces aquí ya estamos llegando a la superestructura de la cual hablaba Carlos Marx, en donde se podía apreciar que, recordemos, la sociedad se basa en una estructura. ¿Cuál es la estructura? Recuerden, los bienes, los recursos naturales, la fuerza productiva, los modos de producción. Si ya tenemos eso, pues entonces la sociedad ya puede existir. Y si ya existe la sociedad, ahora entonces la superestructura es llegar a alcanzar el estado de bienestar, el estado de donde ya tenemos leyes, tenemos una religión, tenemos hospitales, escuelas. Bueno, pues entonces a partir del periodo de Lázaro Cárdenas, de 1934 a 1940, es cuando vamos a observar que empiezan a surgir instituciones, y vuelvo a repetirlo, ya no tanto políticas, ya no tanto económicas como la creación de bancos o la creación de partidos políticos o la creación de instituciones y secretarías, sino en este caso se va a enfocar a la creación de instituciones que le puedan beneficiar al Estado mexicano. Bien, no al Estado mexicano, a la población de México. Como ejemplo, vamos a tener que en el periodo de
de 1940 a 1946, recordemos que ya los periodos a partir de Lázaro Cárdenas y después de Lázaro Cárdenas, ya los periodos presidenciales son de 6 años, vamos a poder observar que en este periodo presidencial de 1940 a 1946, que el presidente en esos años va a ser Manuel Ávila Camacho, va a crear instituciones para asegurarse que el pueblo tenga acceso a la salud. En este caso vamos a ver la creación de IMSS, Instituto Mexicano del Seguro Social, y de el ISSSTE, Instituto de Seguridad para los Trabajadores del Estado. Estas dos instituciones, estos dos hospitales, se van a encargar de la salud. El IMSS, para el pueblo en general, para cualquier obrero, campesino que trabaje y que pague sus impuestos, va a tener derecho a ir a estos tipos de hospitales. Digamos que es el hospital del pueblo. Y que entonces así está garantizando Manuel Ávila Camacho que su pueblo tiene acceso a la salud, a operaciones, a medicinas, a consultas. Mientras que los trabajadores del Estado, es decir, los que son funcionarios públicos, los que trabajan para el gobierno, tienen acceso a este otro hospital, al ISSSTE. Ahora, esto en México nace, digamos, con los periodos de Lázaro Cárdenas y principalmente con el periodo de Manuel Ávila Camacho. Pero en el mundo se va a observar en dos países principalmente. El primer país en el que se va a observar la aplicación de un estado de bienestar va a ser en Alemania. ¿Cuándo? En 1871, cuando se da precisamente la unificación del Estado alemán. Antes de 1871, Alemania no existía. De hecho, se le conocía como el Sacro Imperio Romano Germánico. También se le conocía como Prusia. Y de hecho, toda Alemania estaba dividida en principados, reinos que todavía no significaban. Gracias a Otto von Bismarck va a ser el que va a crear, el que va a convencer a todos estos reinos que estaban separados en unificarse, entre ellos Prusia, Sajonia, Bavaria. Los va a convencer para que se unan a Prusia y ahora nazca un nuevo país que va a ser conocido como Alemania. Alemania entonces surge en 1871 y Otto von Bismarck, para favorecer esta unión y para decirle a todo el pueblo, ya ven, fue bueno unirnos como Estado Nacional alemán. Para favorecer y para que la gente viera que era bueno, creó la seguridad social. Entonces, si nosotros observamos esto, en Alemania comienza a surgir una seguridad social en 1871. Para México es hasta 1940, ¿sí?, cuando empieza a surgir el concepto de seguridad social, cuando se crea el Instituto Mexicano de Seguro Social y el ISSSTE, el IMSS. Bien, ahora, el estado de bienestar también va un poco más allá, es cierto, es tratar de diseñar, de crear instituciones para el beneficio del pueblo, como la salud, como la educación, como la vivienda, pero también tiene que ver mucho con la historia mundial. Por ejemplo, vemos cómo antes del dólar, actualmente, si ustedes recuerdan, por ejemplo, el dólar es la medida, es la moneda en la que medimos la riqueza. ¿Y a cuánto estuvo el peso el día de hoy contra el dólar? Pues el dólar se vende ahora a 23 pesos o a 16 pesos. Bueno, ahora actualmente la medida es el dólar, pero no siempre fue así. Por ejemplo, cuando Inglaterra, hasta 1914, cuando estalló la Primera Guerra Mundial, Inglaterra era el país más poderoso y como país más poderoso establecía cómo se medían las monedas del mundo y los precios, como a través de el patrón oro. ¿Qué significa el patrón oro? El patrón oro significa que entre más oro tú tenías, más riqueza tenías y por lo tanto tu moneda podía valer más. Esto cambia
con la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que recordemos que Estados Unidos surge como gran ganador de estas dos guerras y es cuando Estados Unidos cambia la medida de las monedas en base a su propia moneda, es decir, a dólares. Bien, esto ha sido todo. Muchísimas gracias por ver y cualquier duda, coméntenme. Chao, chao.